O de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos nuevamente para iniciar estos diálogos y hoy, como les habíamos anunciado desde el día de ayer, va a estar con nosotros un escritor, podemos decir así. Gracias. Juan Esteban, ¿ya? Gracias, o un tratadista. ¿Qué es lo que te gustaría hacer primero? Es mi segundo libro. Ya. Yo ya tengo un libro de filosofía escrito. Ajá. Filosofía novelada. Novelado. Ahora me estoy lanzando al tema ruedo. de Derecho y Política esencialmente. Exacto. ¿no? Entonces está con nosotros Juan Esteban Guarderas, es el escritor de este libro que se llama Deconstruyendo un plan de desgobierno. Y si le quitamos los paréntesis, sería Construyendo un plan de gobierno. Entonces él en este libro topa lo que significa construir un plan, lo que significa tener un plan de gobierno, y yo le voy a preguntar si hace falta los planes de gobierno en estos momentos, por ejemplo, en una campaña, ¿servirá para algún plan de gobierno? Pero también esta otra visión, ¿no?, de cómo podemos ver lo que ofrecieron los gobiernos, qué se cumplió, qué hay que deconstruir. Y para eso también hemos invitado a Bernarda Callejas, politóloga. Muchísimas gracias por acompañarnos, Bernarda. Muchas gracias, Francisco. Y por además aceptar de inmediato tener un diálogo público como se suele hacer aquí, así es que bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida y aprovechando para felicitarte públicamente por este logro. De lo que he leído, realmente, además de ser una excelente publicación, creo que dice mucho de tú como un accionista político, entonces te felicito por eso. Es que tú ya, Bernarda, ya descubres aquí una posición política. Más que una Como posición política, yo descubro aquí un hombre íntegro e interesado en la política, ya. y eso creo que es más valioso. Uh-huh. A ver, Juan Esteban, entonces, primero comentemos cómo inició la iniciativa de hacer este libro y qué te motivó a pensar en los planes de gobierno. Gracias, Francisco. Bueno, es un gusto estar aquí. Entonces, ¿cuándo inició el proceso de la izquierda democrática? Ya. ¿De reinscripción? Correcto. Ya. En el 2015, pues, a mí se me encargó la construcción del plan de gobierno. Y claro, yo tuve una experiencia súper interesante. Entonces fuimos a Carapungo a levantar firmas. A mí, o sea, me tocó arremangarme las manos y ir a buscar firmas, a pesar de que tenía esta otra función, porque ese era el proyecto. Es una tarea colectiva, ¿no? Sí, Ya. y era presionante. Teníamos que conseguir muchas firmas rápidamente. Pero íbamos, por ejemplo, a Carapungo, y en Carapungo yo veía que los militantes se presentaban y decían: afíliate a la izquierda democrática, danos tu firma. Y la gente decía: ¿qué van a proponer ustedes? Se quedaban en blanco. Ya. Bueno, entonces, ¿y qué es de izquierda? Se quedaban en blanco. Y yo pensaba, ¿cómo puede ser que nosotros pidamos aporte, o sea, una adhesión, si ni siquiera les decimos, si ni siquiera tenemos claro para qué queremos que adhieran? Claro, exacto. ¿Cuál es el proyecto político de esta organización? Entonces, claro, volví y al día siguiente ya hice una formación sobre qué es la izquierda, porque no podía pasar que no haya un discurso unificado de la izquierda en el partido. Pero luego me di cuenta que, claro, tomemos en cuenta una cosa súper importante que hago un vínculo con lo que usted dijo. ¿Por qué es importante un plan de gobierno? Por lo siguiente: usted no vota por una cara simpática. Ya. Usted no vota por la carne que compone el ser humano, que es un político. No. Usted vota por unas ideas que le representan a usted. En el sistema democrático, nosotros lo que tenemos es un grupo de individuos que ven un cierto número de ideas, que dicen: esas son las ideas que me representan a mí, representan a mis intereses. La persona, el político que se postula, no es sino un operador, alguien que va a ejecutar sus ideas, pero es solamente tiene un rol. Un ejercicio de representación. Exactamente. Pues es la democracia representativa. Digamos. Exactamente. Entonces, pero sintoniza con el pensamiento de la población. Exacto. Y en esa dinámica, al tomar en cuenta eso, ¿cómo no pueden haber partidos políticos? Porque las ideas no es que se cristalizan
en el ser del candidato. No, las ideas se cristalizan de manera sistemática, ordenada, organizada, en un documento que contiene todo el proyecto político. Ese es el plan de gobierno. El plan de gobierno. Bernarda, entender así, claro, descrito conceptualmente, uno dice, esta es la utopía que uno personal, por ejemplo, a mí me atrae esa utopía de tener esta estructura organizada, con pensamiento, realmente representativa. Pero ¿y cómo jugamos en estos momentos? Que eso no hay, que hay que construirlo. Y como nos recuerda Juan Esteban, sí hay esfuerzos de algunos sectores para construir esto. Bueno, yo creo que el construir es un proceso que requiere de muchas fuerzas. Ya. Me refiero a fuerzas obviamente de un partido político, pero también de ideas de varias personas, de años, de querer un cambio. No me refiero ahorita, sino en sí, un partido político. Ir buscando una progresividad. Exacto, una progresividad. Yo creo que ahí se debe construir. Es todo un proceso en el que se debe construir. Y sí, a la final, como dice Juan Esteban, y coincido, como dice en su libro, debe ser algo tan valioso para que la gente que vote por ese candidato sepa que está votando por eso. No está votando por el líder. No es el líder, no es la carisma del líder, eso se convierte en un populismo. Y creo que en rechazo al populismo lo que tiene que haber es una conciencia clara de por qué se está votando. Y eso es el plan de gobierno. Y este populismo, en algunos casos, en estos 10 años se ha discutido si esto es populismo, si es de izquierda, si es derecha, los 10 años de este gobierno. Y también han tenido planes, también han tenido declaraciones. Se usó un discurso para hacer cualquier cosa. ¿Podríamos decir esto o no? Bueno, yo creería que eso es muy subjetivo. Habrá varios, son 10 años, habrá varios momentos en los que sí, no se puede negar, y habrá varios momentos en los que no, que habría que hacer un análisis ya de los 10 años. De los 10 años, en qué momento. Exactamente, ya. En qué momento se utilizó la parte discursiva para crear un populismo o para allegar a la gente, o en qué momento realmente se utilizó la parte discursiva para defender un argumento, ¿no? Entonces, creo que no podemos encasillarnos en ninguna de las dos, sino que habría que analizar en los diferentes momentos, porque reconozcamos que hubieron diferentes momentos también, ¿no? Sí, yo en eso me resulta más difícil reconocer los momentos, debe ser por una posición que tengo, obviamente. ¿No es cierto? Juan Esteban, si uno diría lo que dice, hay varios momentos, hay que valorar, ¿eso cuenta en la democracia? ¿Cuenta que esto sí es bueno, esto bueno no hicieron también, esto hicieron mal? Claro, es una valoración de hechos humanos, ¿no? Sí. Ahora, para responder a su pregunta, quiero volver un segundo atrás a lo que ustedes estaban comentando. Puede parecer una utopía lo que estoy diciendo, ¿no? Que el sistema de ideas, que están en un documento. Y su pregunta es muy válida. Pero ahí viene mi punto. No tenemos que decir, es una utopía, entonces nos alejamos de eso y hacemos lo que nos dé y vemos otra cosa. No. No, las utopías sirven para ver que allá al fondo está un punto. Exacto, y hay que tender hacia eso. Entonces, por ejemplo, en mi libro... En el planteamiento del libro, ¿sí? Hay una parte que es la valoración, cómo valorar un plan de gobierno. Entonces, un ecuatoriano que no conozca de política, ¿cómo valora? ¿Cómo sabe si el documento es de buena calidad o no? ¿Qué criterios hay? Entonces, por ejemplo, yo cojo y les digo, a ver, para empezar, fíjese que haya un diagnóstico de la situación del país. Porque si no hay un diagnóstico, tal vez las acciones que propongan no tengan nada que ver con los problemas de los ecuatorianos. Entonces, si uno no dice, a ver, hay tal problema en la educación, entonces las acciones tienen que ir directamente al problema. Pero si es que yo propongo simplemente por proponer, tal vez lo que proponga no ayude a los problemas del país. Pero ahí hay, Juan Esteban, una cosa que hay que tomar en consideración. No todo el mundo tiene el mismo nivel ni de comprensión, peor de preparación para entender un plan. Luego de eso, ¿cómo entonces ese plan se puede traducir en un discurso que atraiga a la población? Exacto. Ahora, su punto es esencial. Sí, no todo el mundo tiene esa formación, por eso intento hacer esta iniciativa. Es decirle, a ver, señores, vamos a valorar los planes de gobierno de manera adecuada. Aquí hay algunos criterios. No son todos. Yo soy solamente un humano, hay más. Pero aquí hay algunos que pueden servirle como estrellas de norte para que vean lo que es un buen plan de gobierno. Entonces así la gente va tomando conciencia.
en específico. Entonces, y el del diagnóstico ya pasamos a una respuesta. Pero ¿y si el diagnóstico es sesgado, Juan Esteban? O peor aún, cuando no hay diagnóstico. Cuando no hay. Mire, ahorita yo estoy puesto el terno de autor de este libro, Ya. pero me voy a cambiar la chaqueta y me voy a poner la chaqueta de un militante ecuatoriano, un votante ecuatoriano, que se ha fijado en el estudio específico del plan de gobierno de Alianza País. Y aquí voy a ser muy específico. Ok, yo no voy a decir si es que Alianza País, su ideología es buena o mala, o si son populistas o no. Ya. Yo me voy a centrar en el documento. presentado. Es una desgracia, Francisco. Desgracia, es un desastre. Las personas que me escuchan, las personas que me van a ver, les pido que se den 2 minutos. Vayan a las páginas web, descarguen el documento e intenten buscar cuántas cifras hay de diagnóstico en este documento. Son páginas de páginas de páginas de páginas de cinismo de la oposición, venceremos la década granada. Bueno, yo quiero que me digan una cifra de diagnóstico. Una. Es rarísimo. Encontré una. Que ahorita el Ecuador tiene 8.5% de pobreza. 8.5% de pobreza. Vayan a ver, el Banco Mundial es 23.3%. Y eso siendo cautos. O sea, las personas que me escuchan. ¿Cómo se mide la pobreza, diríamos ahí? Sí, pero claro. ¿En virtud de qué? Obviamente ellos asumen los datos que les son más favorables. Ya. Pero lo que voy es, si uno coge y ve la calidad del documento de Alianza País, el plan de gobierno es un desastre. 1, no hay diagnósticos. 2, no hay objetivos cifrados. Perdónenme, si a mí no me ponen un objetivo cifrado, no es un objetivo. No, sí. Trabajaremos por la dignidad del país. ¿Qué quiere decir eso? Si no hay Por el amor a la vida. Claro. Sí. Bernarda, en este punto, y ahí voy a apelar a la politóloga, el diagnóstico. Yo siempre he sostenido que ya de diagnósticos está llena las empleadas, la biblioteca, ahora mismo se está sumando cuántos millones de dólares se han hecho en contratos para hacer diagnósticos desde que en las empleadas se pusieron a hacerlo, y quiénes han beneficiado de eso y ver el producto. Yo sí creo que hay que hacer una evaluación. ¿El diagnóstico es algo así como nos plantea Juan Esteban, indispensable, o no será que la realidad rebasa el diagnóstico? A ver, yo creería que sí es importante que esté el diagnóstico, porque es un punto de partida también. Sin identificar un problema, ¿cómo das una solución? ¿Cómo propones una solución? Entonces, por ese lado es muy importante. Pero concuerdo con usted en que el diagnóstico también puede ser de alguna manera sesgado. Por ejemplo, a ver, yo leí los 3 planes de gobierno de Alianza País del 2007, 2009 y 2013. Los 3 diagnósticos apuntan a lo mismo, a terminar con la época neoliberal del Ecuador que tanto daño nos ha hecho y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado sí, podemos ver que puede haber un sesgo porque nos están viendo muchas otras formas o maneras una división de buenos y malos. Según ideología. Ya, claro. Pero creo que más allá de que sea sesgado, no, tiene que haber. Es indispensable porque es un punto de partida, por un lado, y por otro lado también dice mucho de lo que es la ideología del partido, que para mi punto de vista y por lo que leí en tu libro, también tiene que estar explícita, es la base, es el cimiento de lo que quiere hacer el partido político. Claro, ¿no? tiene que tener un pensamiento para basarse en ese pensamiento, pero este diagnóstico entonces sí puede ser sesgado porque va a tener esta alimentación de lo ideológico, del pensamiento del partido, pero las soluciones son globales. Bueno, sobre el sesgo también hay otro lado, ¿no? Si es que uno hace un diagnóstico con cifras, simplemente restringiéndose a lo que datos internacionales demuestran, no datos sesgados demuestran, y cifras, estadísticas que puedan potencializar ese argumento de diagnóstico, estamos hablando de otra cosa, ¿no? El problema es que no creo que lo expresan así. Ninguno. Y entonces pero creo que ninguno, y lamentablemente casi ninguno de los candidatos. He visto diagnósticos de algunos de los que fueron candidatos penosísimos. O sea, si esos nos presentarían en una universidad, habría que expulsarles, digo yo, porque no hay derecho a que presenten eso como plan de gobierno. Sin diagnóstico, sin ideas, con declaración así medias rimbombantes o atacando a alguien, ¿no? ¿La base ideológica nos tiene que servir para adecuar las cifras o no? Yo creería que no. Yo creería que la base ideológica tiene que servir para que realmente las personas
que se sientan identificados con la ideología del partido, sientan un interés en el partido, más no para decir si es que hubo o no desempleo, si es que hubo o no pobreza, si es que se redujo o no tal o tal cifra económica. Eso sirve para el debate, digamos. Exacto, pero yo creería, no para el plan. sí, exactamente. Bien. Juan Esteban, entonces ya tenemos una definición que es un diagnóstico, que puede ser sesgado, que puede ser ideológico, pero que tiene que existir y tiene que haber cifras, ¿no es cierto? Y esas nos sirven para el debate. ¿Cómo construimos la propuesta desde el punto de vista de los ciudadanos? Esto de que nos recordaba de haber ido a Carapungo a recoger y en medio de eso encontrarse con una realidad que puede superar el diagnóstico, pero realidad al fin, ¿qué nos invita a plantear? ¿Cómo desde ese particular Carapungo nos llevamos a la visión nacional con esta multiculturalidad, pluriculturalidad, pero además regiones distintas con necesidades distintas o las mismas necesidades con momentos diferentes? Genial. Dos respuestas a su pregunta. Ya. Primero, tiene que haber un proceso abierto de construcción del plan de gobierno. Tomé en consideración una cosa súper interesante que no se dice mucho, y es que el plan de gobierno es un documento muy especial, muy raro, muy raro, porque es un documento de una complejidad enorme. Pensemos que toda la realidad nacional y todo un proyecto político está contenido en un documento, entonces es ambiente, derechos de género, miles de cosas, proyecciones a mediano, corto, largo plazo. Entonces es un documento muy complejo. Por la complejidad uno pensaría, entonces tenemos que darles las mayores facilidades para que el documento se elabore, pero no. Es al mismo tiempo un campo de batalla. ¿Qué pasa en los partidos políticos? Todas las personas, muchos militantes de ahí, los partidos políticos están compuestos de personas con muchas ambiciones, como es normal. Y ellos quieren tener intereses, con ideas. Y todos quieren que su participación en el plan de gobierno sea una catapulta a las candidaturas. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que elaborar este documento... Este es un mundo tras bastidores. Entonces. Claro, pero usted se puede proyectar en esa realidad. Entonces, claro, el plan de gobierno, al mismo tiempo que está elaborando, es una arena en donde hay una batalla encarnizada para ver quién redacta pues la parte económica, porque claro, el que redactó la parte económica hace sentido que luego tenga más protagonismo y que eventualmente... el vocero de la parte económica, claro, por lo menos. Por lo menos, y luego eso quiere decir normalmente candidaturas. Entonces, en mi libro yo intento dar algunas soluciones, aunque no sean terminantes, sobre cómo hacer que ese proceso sea pacífico, que sea lo más independiente de estas presiones partidistas y estos conflictos de intereses. Hay que intentar aislar el proceso de construcción del plan de gobierno de esas pugnas partidistas. Y luego también hago lo que usted muy bien apunta, propongo algunos instrumentos para que sean procesos abiertos. Es decir, el plan de gobierno no puede ser 3 personas encerradas en un closet durante 6 meses y que de repente digan, ¡sorpresa! ¡Sorpresa, militantes! ¡Ajá! Salieron del closet. ¡Sorpresa! Aquí está lo que ustedes van a... Ustedes van a luchar por esto, aquí está. No. Porque, por ejemplo, propongo plataformas de internet en donde los militantes vayan interactuando con las personas que redactan. Voy a ir a esta parte tecnológica que a mí me llamó la atención, quizá por mi militancia, no sé si antigua, pero por lo menos de finales del siglo pasado, sí. Esta construcción usando la tecnología me parece menos personal, y ya les voy a plantear a ustedes dos por qué me parece, ¿no? Pero en este tema de la lucha interna, ¿no será entonces que el plan hay que construirlo con anticipación a una campaña? ¿Que deberíamos tener un plan de gobierno como un partido político para defenderlo durante todo el proceso, hasta llegar a la campaña y que el candidato sea el que va a representar ese plan del partido? No construir 1 o 2 semanas antes de presentar el candidato y cosas que el candidato tendrá que enterarse ese rato. No, pues creería que debería ser lo primero que se tiene que construir, porque ese es el cimiento, esa es la base del partido. Después de eso, me acuerdo cuando mencionabas tú que fueron a buscar firmas y no sabían cómo responder a ciertas preguntas. Claro. ¿Por qué? Quizás porque no había eso, ¿no? Porque la gente no sabía
para qué lo estaba haciendo. Entonces es esencial que se inicie por ahí, creería yo. Bernarda, ¿el plan de gobierno es la parte más palpable de lo ideológico o hay que primero plantear una declaración de principios, la ideología y el plan es otra cosa? La verdad que creo que públicamente el partido, una vez que nace un partido, sí se sabe más o menos a cuál es su ideología, sí, cuáles son, más que sus principios así, sí, cuál es su... Una ideología, su línea de pensamiento. Y claro, y creería que después, digamos, el plan ya es lo que está entregando eso. realmente oficialmente al ciudadano para que vote por ti, ¿no? Y yo tengo ahí, si quiere, podría complementar con lo que dice Bernarda. Mi postura en este libro es que en la legislación ecuatoriana hay un error. Porque como usted apunta, en la legislación ecuatoriana se pide que haya una declaración de principios filosóficos y luego el plan de gobierno. Pero yo les hago una pregunta a ustedes dos. Si yo digo, yo voy a luchar por la libertad y me quedo ahí, ¿qué implicaciones tangibles tiene eso? O sea, yo creo que si es que uno no complementa con propuestas, con acciones, con políticas, uno no aterriza en la realidad los valores filosóficos que están ahí a veces en las nubes. Entonces me parece un error de la legislación ecuatoriana separar eso, escindir las ideas, las motivaciones, los valores de las propuestas. Entonces yo lo que digo es, si quieren, bueno, que lo pidan. Consecuente, claro. Claro, si yo voy a leer, por ejemplo, vamos a levantar impuestos, yo tengo que saber si es que eso responde a unos principios de igualdad, de promoción de solidaridad, o si no, si más bien son unos impuestos de tipo, de esos impuestos que penalizan acciones que queremos reducir, por ejemplo, impuestos para la contaminación. Ahí la idea no es ser solidario, ahí la idea es ser... La solidaridad va porque les la hagamos cumplir. Pues. Claro, pero por ejemplo... ese impuesto sirve no para alentar a alguien, sino para desalentar. Exacto, esos se llaman impuestos pigovianos. Los impuestos pigovianos son aquellos que no tienen como objetivo ganar fondos para las arcas fiscales, sino para desalentar o alentar un comportamiento. Pero, por ejemplo, si yo digo, vamos a hacer un impuesto pigoviano o un impuesto al medio ambiente, si no acompaño eso de unos valores, ¿cómo sabemos nosotros si eso es por solidaridad, igualdad? Pero además que no más significará medio ambiente. Exacto. Bernarda, en este tema, yo en cambio sí creo en la división de lo ideológico y el plan de gobierno, porque para mí el plan de gobierno es yo diría, respondiéndole a Juan Esteban, es la implementación de la ideología. O sea, yo voy, si planteo libertad, voy a decir cómo se desarrolla la libertad, basándome en lo que hasta ahora hemos descubierto que nomás es la libertad, ¿o no es así? Sí, por supuesto. O sea, en eso, sí. A ver, creo que la ideología viene primero justamente porque nace con el partido. Yo creo que en el plan de gobierno lo que hace es, más que nada, cuando uno... A ver, el plan de gobierno está diseñado para que la gente lo lea, ¿no es cierto? Entonces, sí, puede que hayan declaraciones de una ideología y muchos más, pero yo creo que lo importante es que cuando la persona, el ciudadano, usted, tú, yo, cojamos el plan de gobierno, entendamos lo primero, exacto, lo primero que veamos es los principios. Y claro, y después de eso hasta podemos entender por qué ciertas posturas por qué ciertas acciones públicas, por qué se pretenden tomar ciertas decisiones. Lo que decía en temas, por ejemplo, de impositivos, ¿no es cierto? Han habido candidatos que vamos a eliminar estos. Y claro, uno analiza los impuestos que van a eliminar y claro, unos podrían decir se está beneficiando un sector, pero otros dicen estoy beneficiando a este sector para generar empleo. Exacto. ¿Sí? Yo estaba viendo aquí, Juan Esteban, en el tercer capítulo, me parece que son principios de un plan de gobierno, ¿sí? Y en los principios del plan de gobierno decía unidad ideológica y completitud, perdón. Y eso de completitud me llamó y tanto que y yo decía, estos principios, ¿son la ideología o no? No. Eso es un punto importantísimo. A ver, yo no estoy diciendo en este libro que una ideología sea buena o mala. Yo estoy totalmente al margen. Yo estudio los mecanismos y las costuras internas del plan de gobierno. Entonces, cuando yo hablo de principios del plan de gobierno, ¿a qué me refiero?
Tome en consideración que uno valora una cosa en función de cuánto cumpla su objetivo. Es decir, si usted compra un carrito, ese carrito es muy bueno en tanto en cuanto le lleve de un punto A a un punto B, mientras usted esté seguro, ¿no es cierto? Mientras más cumple ese objetivo el carro, mejor máquina es. El objetivo de un plan de gobierno es comunicar el proyecto político a los ciudadanos y servir de hoja de ruta para los funcionarios que van a llegar al que sepan por dónde caminar. Exactamente, son dos caras de la misma moneda. O sea, vamos a hacer esto, les decimos a los ciudadanos, y a los funcionarios les decimos, tienen que hacer esto. Ahora bien, para hacer eso, para llegar ahí, yo he fijado unos principios que se tienen que cumplir, una metodología externa con esos instrumentos que estaba hablando hace un ratito, y unas normas, unas pautas sobre el contenido, cómo debe ser el contenido, diagnósticos, etc. ¿Qué quieren decir los principios? Entonces, un plan de gobierno tiene que ser completo. Es decir, un plan de gobierno no puede dejar en una laguna sobre qué vamos a hacer con el sector internacional. Porque los votantes tienen que saber qué es lo que va a pasar, cuál va a ser la postura del candidato del futuro gobierno para el sector internacional. Entonces, si es que un plan de gobierno tiene muchas lagunas, ¿qué quiere decir eso? Inseguridad para el votante. Porque no sabe qué va a hacer ese partido cuando hacer cualquier cosa. Exacto. Pensemos, por ejemplo, en el plan de gobierno, que es otro desastre total, el de Dalo Bucaram. 3 carillas. 1, 2, 3 carillas, no páginas, carillas. Entonces, por ejemplo, en el sector pesquero, que ni lo nombro, ¿qué va a pasar? Y si yo soy un pescador, un votante pescador, y abro ese plan de gobierno, Claro. entonces, ¿qué me dice ese plan de gobierno? Entonces, ese es de completitud. Ahora, unidad ideológica. Y la completitud entonces es cómo completamos la parte de declaración con el plan. No, quiere decir que el plan tiene que tener la ambición de topar las áreas, todas las áreas que son pertinentes en términos políticos de la vida nacional. Ya. Y en otra, preguntemos a Bernarda entonces, y en otra palabra, completitud, ¿qué diríamos? Un poco así para que ustedes que son estudiosos, ¿cómo le traducimos esto? ¿Y por qué usaba esta palabra y decía yo mismo con dificultad completitud? Completitud yo lo entiendo como el todo. Ya. Como que si es que no habría completitud, si es que hay algo ahí que no encaja o que no hay. O que no falta existe, que para falta. completar algo. Exacto. Y una de las cosas, Bernardo, los politólogos, nos pasa también a los antropólogos y a los periodistas, a veces partimos de palabras que no son muy entendibles y entonces nos alejamos de la población. ¿Puede ser o no? ¿O hay que también aprender a usar completitud? No, estoy totalmente de Sí. acuerdo. De hecho, muchas veces leyendo textos de política, estoy así, digo, chuta, voy a buscar uno que sea un poquito más... menos denso. Ajá, Más potable. Más libro, leíble. Yo debo decir, el libro me resulta a mí muy fluido. Totalmente, muy fluido, sí. con excepción del prólogo que está en inglés. Pero Y por ahí unas de francés también hay. también hay unas. Pero está bien, o sea, es un profesor que a lo mejor para entenderlo, como cuando uno lee los clásicos, no hay que intentar leer, dicen en la lengua nativa de los clásicos, entonces habría que latín, griego para ver eso. Entonces cuando uno ve a Simón Espinosa leyendo así en latín o en griego, dice, bueno, sí, o sea, sí hay una diferencia quizá. Bernarda, ¿cómo acercamos el lenguaje? Este libro hace un gran esfuerzo para eso, De obviamente tiene, ¿cómo acercamos desde la politología al lenguaje para que sea un poco más común? Yo creo que eso debería... O pierde el sentido de... No creería, ¿no? porque uno puede leer el significado políticamente, lo que significa democracia de un autor o de otro, y que tal vez uno entiende más Ya. el uno y Les no... resulta más fácil Exacto, y entender no, al uno al otro. y no le da otro sentido, ¿no? Quizás, bueno, tal vez en democracia sí, porque es tan amplio. Tenemos una gama de definiciones, pero en algo Claro. más particular puede ser. Yo creería cómo acercarnos, tal vez haciendo entender a la sociedad civil que la política es un ejercicio para todos. Para todos. No es que el que más... estoy de acuerdo Claro, que el que más el sabe de política, preparado, claro, el más preparado que debería nos estar ayude ahí. a conducir, pues. Exacto. Y que Pero la tiene que estar ahí. política es para todos, nos afecta a todos, entonces todos deberíamos tener ese Tiene interés un por la interés, política, ¿no? yeah. Entonces tal vez dar más acceso a A todas la las... discusión, al debate. Exacto, a discusiones, a debates,
y que realmente yo creo que un problema es que muchas veces líderes y agentes políticos tienen miedo de eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo mejor para mantenerse ahí? Es muchas veces mantener un pueblo callado o ignorante, ¿no? Entonces, claro, yo tengo la voz y puedo hacerlo. Voy a hacer un pequeño corte para regresar a este diálogo que les debo decir, a mí personalmente, que jóvenes se interesen por la política, me encanta. Así es que estoy disfrutando de conversar con Muchas ustedes. gracias. Volvemos enseguida con Juan Esteban Guarderas y Bernarda Callejas para seguir tratando el libro de Juan Esteban, Construyendo un plan de gobierno, y vamos a ver ahora por qué los paréntesis de construyendo un desgobierno. Enseguida volvemos. Detenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Francisco Rocha está de vuelta con Diálogos por Democracia M y Democracia TV. Estamos de regreso conversando con Juan Esteban Guarderas y Bernarda Callejas. Bernarda, ¿cómo entonces entender un plan de gobierno que tiene la necesidad de recoger el diagnóstico, los principios sobre los que se ha de basar y hacer una propuesta que puede interesarnos a todos, más allá de estas puntualidades ideológicas? ¿Sí? Yo creo que el problema que puede convertir en un plan de gobierno que no sea, digamos, que no llegue a la gente, es cuando es muy técnico, se encaja mucho en palabras, digamos, muy jurídicas. Yo tengo un problema con las palabras jurídicas. Siempre digo, no estudié Derecho, estudié Política. Pero bueno, palabras muy... ¿Están muy técnicas? Muy técnicas, sí, exactamente, muy técnicas. Muy técnicas para el área de desarrollo profesional, además. Aparte, si es que se pretende que lean todos los ecuatorianos, porque, a ver, una cosa, si es que yo soy simpatizante de un partido y estamos cerca de las elecciones y digo voy a votar por este candidato, eso no significa, por supuesto tengo que leer su plan de gobierno, pero también tengo que leer los otros, ¿no? Porque quizás hay algo innovador, hay algo nuevo, algo que me puede... Sí, exacto, que puede... Entonces, si es que pensamos que el plan de gobierno tiene que ser... Partimos de la idea de que queremos que los lean todos para que tengan un voto responsable, entonces, claro, me pregunto yo, entonces tiene que estar dirigido a todos, al economista, al cineasta. El área económica sepa cómo le afecta al cineasta. Exacto, tiene que estar dirigido para todos. Al desempleado, al agricultor, o sea, para todos, para todos los ecuatorianos, ¿no? ¿Y eso cómo conseguimos? ¿Que haga fortaleciendo los partidos, tomando como ciudadanos una opción de militancia o por lo menos de cercanía, Bernardo? Yo creería que con una lucha adecuada de los partidos con los ciudadanos. Es un trabajo de los partidos o los ciudadanos tienen algo también que decirnos? Perdón, al plan de gobierno. Por supuesto que los ciudadanos siempre va a tener algo que decir. Yo creo que es escuchando también, ¿no? Sí, deben hacer del partido. El partido es el que crea el plan de gobierno. Pero escuchando a los ciudadanos, y eso se convierte en un trabajo en equipo, ¿no? ¿Y permanente puede ser?
para eso tienen que estar vigentes los partidos con oficinas, con capacitación, ¿o no? Diría, no sé, tú. ¿No? Por supuesto, o sea... un partido debe tener así una vida diaria, permanente, de construcción, de debate. ¿Sí? Claro, Ya, claro. ya. Un partido no puede desapegarse de la realidad de la gente. O sea, si un partido quiere representar a la gente, acuérdense, eso es lo típico que intentan sacar esas preguntas cuando los políticos hacen la típica de ¿cuánto cuesta un café? Y el político no sabe y queda mal. No, el político tiene que saber cómo vive la gente y cuáles son las preocupaciones. Y en específico, sobre lo que usted está hablando, yo creo que hay un punto clave. Y es que los partidos políticos tienen que tener incluso equipos permanentes, monitoreo, ¿no? Más que monitoreo, que traduzcan el lenguaje político, económico y técnico y lo hagan potable para la gente. Tenemos que acordarnos que los destinatarios de las acciones políticas no son los políticos, o de las comunicaciones políticas no son los políticos. El ciudadano común. Exacto, exacto. Entonces, está bien que haya un técnico, un especialista económico que sepa todos los tecnicismos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es importante que haya alguien que esté al lado, comunico eso? Que lo traduzca de manera más potable para la gente. Juan Esteban, y ahora veamos entonces cómo, y les planteo ver cómo se podría definir un plan de ideología, y aquí hay un Estado-empresa. Eso, ¿qué estamos hablando? Cuando Juan Esteban nos plantea Estado-empresa, ahí hay una disyuntiva. O el Estado se convierte en la gran empresa, o el Estado solamente es el que puede controlar, no solo a la gran, a todas las empresas. Si me permite, sí, por Francisco, favor. yo creo que a mí me interesaría mucho la opinión de Bernardo en este sentido, pero solo quiero acotar por qué es importante esta analogía. Esto es una analogía muy común de pensar que el Estado es una empresa. Entonces, los ciudadanos son los accionistas, el presidente es el gerente general y los empleados de la empresa son, pues, los funcionarios públicos. Es una analogía que la gente de izquierda odia, porque la empresa es capitalista y todo lo capitalista está mal. A mí me encanta, yo soy de izquierdas, usted lo sabe, pero a mí me gusta, porque hay muchas lecciones de la gestión privada que son trasladables a lo público. Entonces, en este sentido yo lo que digo es, el gerente general de una empresa, ¿cómo nosotros lo elegimos? Cogemos y decimos, ay, mira, veamos quién es el más carismático, el que más ha recorrido la empresa, o ¿quién tiene la mejor propuesta? ¿Quién tiene los mejores objetivos? Es por eso que nosotros elegimos el gerente general. Entonces, me interesa mucho lo que opine Bernarda, porque es un tema muy, muy álgido. La analogía entre el Estado y la empresa. Sí, justamente, como dices, ¿no? Los esfuerzos que existen en una empresa para elegir al gerente general de la empresa, al presidente de la empresa, los esfuerzos que requieren no es solamente, digamos, sí, ok, el primer paso seguramente es la hoja de vida, ves la hoja de vida, tiene esta experiencia, ya, perfecto. La preparación, exacto, pero cuando hay tanta competencia para esto, como es en la política, ¿no? Tanta competencia que hay para elegir un presidente, tanta competencia entre candidatos, uno se pone a pensar y dice, entonces, ¿qué más? ¿No? Y es el ¿qué propone? ¿Qué hace la diferencia? Entonces, ¿qué propondría este candidato a ser gerente general de la empresa? ¿Qué es lo que propone? Y al final eso es lo que te termina tal vez convenciendo, porque quizás alguien te proponga, ¿sabes qué? Yo te aseguro que en 5 años voy a doblar un 50% las utilidades de la empresa. O la producción. Y el otro te dice, yo no llego más de un 10%. O sea, yo no creo que pueda más de un 10%. Seguramente te vas con el que te dice que va a doblar, ¿no? Entonces, es eso. Pero no será arriesgar, por ejemplo, también ese que dice que va a doblar y el otro que es el 10, dice, este es más... Por supuesto, ¿sí? Y ahí se elige el que dijo 25, ¿no? Entonces, claro, o el que tenga el mejor plan. O sea, uno puede decir, yo tengo... Pueden dos personas decir... ¿Cómo voy a doblar? Exacto. ¿O cómo llego al 10%? A ver, explícame el camino. Exacto. Tome en consideración una cosa. Tal vez el que propone que va a doblar el 50% tiene un mecanismo que hace mucho más sentido que el que solo va a subir al 10%. O al revés. Claro. Él nos dice, típico, el que solo quiere subir el 10% tiene unas medidas que son menos creíbles que el que propone doblar. Depende de cómo sean. Y no llenan además nuestras propias aspiraciones de crecimiento. Claro.
Claro. Y además, adentrando con este ejemplo específicamente, un plan de gobierno en sí debe ser ambicioso Ya. y utópico, porque es utópico. O sea, la utopía tiene que estar presente, pero no debe ser el fin. No creería, pero yo me refiero a que debe ser ambicioso porque si es que alguien, por ejemplo, el 1 millón de empleos que propone Lazo. Ya. O los 250,000 por año, que son lo mismo del señor licenciado Moreno. Quizás. Sí, ya. Pero A ver, veamos el millón, Bernardo. Es perdón. ambicioso. Claro. Nadie dice que no es posible, pero es ambicioso. Claro. Entonces estamos reconociendo que por lo menos Hay una propuesta. hay un camino, hay un norte, ¿no? Ya. En ese sentido. Pero además, lo siento por interrumpir, pero es que hay una cosa que me parece muy divertida. Francisco, yo le apuesto una cerveza Ya. si es que usted me demuestra que Lenín Moreno ha leído su plan de gobierno. Porque ¿Que ha yo... puesto esto en el plan de gobierno? No, Que ha leído. que ha leído. Ah, ya, que ha Yo le leído. apuesto que Lenin no ha leído. Y yo sostengo que Lenin no ha leído su plan de gobierno. Por ejemplo, ese tema de los 250,000 empleos por año no existe en el plan de gobierno. ¿Saben lo que dice en el plan de gobierno en la página 25, para ser exactos? Ahí, en el apartado de retos para la producción, economía y trabajo, que van a llegar a 250,000 empleos para el 2025. Eso es lo que dice el plan de gobierno de Alianza País. O sea, no por año. No. Otra cosa, Lenín Moreno ahorita está hablando del Banco del Pueblo. Sí. Por favor, radioescuchas, televidentes, Vean Francisco, en el plan. Bernardo, bájense en el plan y vean dónde dice Banco del Pueblo. Y eso del bono, de triplicar el bono, ¿y tampoco está? El IVA, la famosa reducción del 14 al 12. No Búsquenlo. está. No hay. Señores, Lenín Moreno no ha leído su plan de gobierno. Pero eso ya es... ¿Habrá candidatos, Bernarda, que le están poniendo el plan de gobierno, el binomio, los candidatos Seguramente, locales? y qué chistoso, porque justo claro, tú lo que tú acaba de citaste decir, cita al plan, expresidente sí. guatemalteco, ¿no? Que Sí. también ni lo leí, dijo clarito, Sí, ¿no? él Ni lo leí. Él admitió, tuvo la valentía de decir que no lo admitió. Los planes de gobierno, y luego quiero ante esto de construir un plan, porque entonces aquí hay una tarea, que un plan puede venir a deconstruir otro. Y el titular a mí me llamó, dije, claro, cuando uno habla y dice hay que desmontar el correísmo, es de construir un plan. Claro, es eso, ¿no es cierto? Para concluir con lo de la construcción de los planes, ¿vale la pena hacer el esfuerzo de construir un plan? Si no, como Juan Esteban nos dicen, oigan, ni siquiera han leído lo que ustedes están proponiendo, y si es que el candidato no ha leído, imaginémonos el resto de los que nos proponen votemos por fulano o mengano. Es que tiene que valer la pena. Yo creo Ya. que más allá de si ni el candidato ha leído, o que en realidad me parece algo ¿Qué dices? totalmente, no creería que el propio candidato no sepa cuál es su plan de gobierno, ¿Y ¿no? qué está haciendo que entonces solo publicidad? Y de temas sí, que no están. el carisma, el populismo, mucha gente, y es lamentable, ¿no? Porque mucha gente vota por este líder carismático, Claro. no me estoy refiriendo específicamente al señor Moreno, pero puede votar por cualquier líder carismático, más allá de qué está proponiendo, ¿no? Entonces, así él no lo haya leído y todo, yo creo que tiene que existir un plan de gobierno. ¿Pero les sorprende a ustedes realmente, Francisco? O sea, a ver, Bueno, a mí me sorprendió, por ejemplo, cuando se presentaban los candidatos, cuando a un candidato le preguntaron, ¿y quién es su binomio? ¿Qué ha hecho? No pudo contestar, dijo que le había conocido, que no sé si el día anterior, o sea, no sabía qué contestar de quién era su binomio. claro. Pero a ver, O sea, de lo del plan, entonces uno dice, claro que me sorprende, hemos visto los planes de gobierno, cada vez se reducen más en sustancia y en propuestas, cada vez. claro. Y yo digo, cuando uno ve los 21 puntos programáticos de Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado, habían reducido el plan de gobierno a 21 puntos programáticos. Y uno podía desarrollar esos 21 puntos programáticos. O lo que significaba con Rodrigo Borja el famoso desde abajo hacia arriba y no desde arriba por goteo hacia abajo.
claro, ¿cómo interpretamos eso? Por eso yo les planteaba, y que dice aquí, el Estado, no solo como una idea de administración del Estado, sino el Estado qué roles juega y cómo uno puede constatar que hay un proyecto más estatista o menos estatista en el plan de gobierno. Mire, este libro se trata sobre el plan de gobierno en sí mismo. El rol del Estado es algo que más bien depende de la ideología del partido. Y yo en este libro no me pronuncio a favor o en contra de una ideología. Por ejemplo, el plan de gobierno de un régimen comunista tiene un ámbito de aplicación que se aplica tanto al sector público como al privado, porque el privado casi no existe. Claro, en el sector público y la sociedad, que dirían aquí, civil. Los famosos planes quinquenales de China y en Rusia. Entonces, esos se planteaban planes quinquenales para cumplir objetivos. El rol del tamaño del Estado tiene que ver mucho con la ideología, con el intervencionismo o no. ¿Y eso tiene que estar o no en el plan? Por supuesto, por supuesto. Eso tiene que estar en el apartado ideológico, en la parte de principios. Y como muy bien decía Bernarda, solamente si es que uno ha leído eso primero, uno luego va a entender por qué pues vamos a desmantelar el CENESID, por qué sí vamos a poner seguridad social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, la lectura de por qué se necesita o no depende mucho de que antes se nos explique cuál es el rol del Estado. ¿Cuál es la propuesta y el rol que tiene? Exacto. El rol en temas así ya ideológicos, más Estado es izquierda y menos Estado es derecha, Bernarda. Más así Estado de es simple. izquierda. Yo creería que sí, la participación del Estado, sí. Pero, o sea que la izquierda tiene, la izquierda tiene que ver con una gran presencia del Estado. Sí, en todo. ¿Sí? No toda la izquierda, ¿no? Estamos hablando, a ver, si estamos hablando de una izquierda extremista, como es el comunismo, un socialismo como el de Rusia con Lenin, ¿sí? Con Lenin o Stalin no. El primero, Lenin, sí. Con Lenin, ok, sí, estamos hablando totalmente de un Estado que absorbe todo, que está en todo lado presente y regula todo. Y sí. Si pensamos en una derecha, por supuesto que no. El Estado es un poco más un ente regulador, no interviene mucho en el lado económico, tiene en sí la empresa privada y todo el sector privado tiene un rol específico. Tiene un rol más amplio, ¿no? Que cuando estamos hablando de... Y entonces ahí los precios todos se fijan por el mercado. Se autorregulan, sí, por el mercado, en la derecha, sí. Y si me permiten complementar, por ejemplo, pensemos, sí, de acuerdo, los comunistas de Putin, Lenin, pero aquí tampoco estamos muy lejos de eso. Aquí la gente está chalada. La clase política y específicamente Alianza País están chalados. En específico, pensemos en Maduro. Voy a leerles algo que está algo muy divertido que está en el plan de gobierno de Maduro. Como objetivo, contribuir al desarrollo de una geopolítica internacional en la cual tome cuerpo un mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria. O sea, es la reencarnación de Cristo. Claro, pero es que usted ve, el rol del Estado es conseguir el equilibrio del universo. O sea, señores, la izquierda, el socialismo del siglo XXI está totalmente fuera de foco. Está fuera del planeta. Sí. Aquí hay una parte en el libro, como la distinción del plan de gobierno de otros documentos partidistas. ¿Cómo distinguimos? Y eso es lo que yo estoy intentando descubrir en ustedes, cómo diferencian entre el plan de gobierno de un partido y otros documentos de ese partido. Por ejemplo, si yo hablo sobre seguridad social, en el plan de gobierno tiene que estar, yo creo que la seguridad social tiene que estar, creo, en lo tripartito, paritario, ¿no es cierto? O sea, que esté el Estado, la empresa privada como actor y los trabajadores, que son realmente los que consiguen que su aporte sea. Y esa ya es una definición mía, y como esté en el plan de gobierno, tiene que decirse eso, que voy a mantener eso, que se iba a regular mayor aporte, eso, ¿cómo diferenciamos? Bien, a ver, hay que tomar en consideración lo siguiente.
Cuando no hay un plan de gobierno, pensemos en la candidatura del Bucaram Papá, ¿no? Ya. En el 96. Él no tenía un plan de gobierno. Entonces, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Busca el proyecto político de manera... Para identificar cómo, claro, o sea, qué piensa de hacer con el Estado. Claro, pero ahí hace un nosotros. trabajo de ir buscando pedacitos y pedacitos de lo que salga de los discursos del candidato, ¿no? Entonces, como no hay un documento que me diga a mí qué es lo que va a hacer, le escucho y voy pensando, bueno, él va a hacer en la parte económica esto, y yo en mi cabeza tengo que, pues, ir construyendo un... Exacto. Ahora, el plan de gobierno es el documento maestro del que se van desgajando otro tipo de documentos. Por ejemplo, planes de trabajo. Por ejemplo, yo quiero hablar específicamente de lo que voy a hacer con el Banco Central. Incluso puedo poner más detalles de lo que dice en el plan de gobierno, y eso que yo emita es un plan de trabajo, ¿vale? Pero claro, es sectorial, es parcializado, etcétera, etcétera. Otra cosa, pero por ejemplo... tiene que estar en concordancia con el plan general, ¿sí? Por supuesto, y tiene que haber una coherencia. Ahí hay un detalle de lo que voy a hacer por áreas. ¿Y cada área se transforma en otro documento? Claro, por supuesto. Yo tengo un plan de gobierno enorme al comienzo, y luego yo le cojo al ministro de Cultura y le digo, a ver, desarrolla esta parte de estas ideas. Entonces, ¿esos qué van a hacer? Van a hacer un plan de trabajo que luego se va a concretar en normas jurídicas. Por ejemplo, leyes sobre la cultura, decretos ministeriales y órdenes. Volviendo operativo el tema. Exactamente. Su pregunta me parece muy importante porque hay que hacer otra distinción clave. ¿Y eso es el de construir el plan? No. Se llama así el libro porque el plan de gobierno también es como estábamos apuntando, de esta naturaleza ambivalente, ¿no? En donde es un documento muy complejo, pero tiene estos conflictos enormes internos. Hay otra cosa que también es importantísima del plan de gobierno, que es la siguiente. Tiene un potencial de hacer un daño monstruoso. Un plan de gobierno mal construido puede engañar a la ciudadanía, de paso destruyendo la democracia, puede hacer que la ciudadanía se sienta engañada. Si están mal cuadrados los presupuestos, pues desde el inicio el proyecto político es inviable. Un plan de gobierno puede ser catastrófico para el futuro de un país, pero al mismo tiempo puede ser un instrumento para el desarrollo genial. Por eso la carátula. Un cuchillo puede ser muy bueno o muy malo, es un objeto que tiene esa naturaleza ambigua. Entonces, un cuchillo puede asaltar, pero un cuchillo puede ser un bisturí que salve vidas. Entonces, cuando yo hablo de construir un plan de desgobierno, hay planes que no nos ayudan a gobernar, sino a desgobernar. Y eso hay que desarmarle para armar otro. Voilà. Bernarda, sí. Voilà. Bernarda, entonces los ecuatorianos tenemos que aprender a deconstruir los planes que nos proponen los políticos. Pienso que... ¿O esa es tarea también de quién más? No, es tarea de todos. Es tarea de todos los ecuatorianos que creemos en la responsabilidad que es innata de la política. Es la responsabilidad que tienen los líderes, la responsabilidad que tenemos los ciudadanos. Es una responsabilidad de quienes formamos parte del Ecuador. Bernarda, ¿cómo calificaría usted el momento actual de la política ecuatoriana? ¿Hay políticos, hay partidos, hay organizaciones, o hay un partido o un líder? ¿Qué tenemos este rato? Un diagnóstico así, rapidísimo, antes de irnos. Un diagnóstico rapidísimo, creería que es una época muy tensionante, donde hay mucha incertidumbre, y donde en cuestión así de partidos, hay dos partidos, quizás hay partidos históricos que nunca se van, pero hay partidos que tiene el partido, creo, por ejemplo, que tiene ahorita la oportunidad de vencer al continuismo. Creo que tiene una ambición de eso, más que nada de recuperar la democracia en el país, de la libertad de los ciudadanos, todo lo que hemos visto que durante 10 años se ha visto de alguna u otra manera. Han construido otros. Sí, exactamente. Espacios. Entonces creo que es un momento histórico, histórico, en donde hay, como dije, tensión, incertidumbre, y que tenemos que, más que nada, como jóvenes políticos, creo que concientizar a los ecuatorianos que
es necesario realmente, no importa si es que vota por Lenín Moreno o por Guillermo Lazo, pero es necesario que voten según lo que realmente ellos quieren hacer. Y visualizan un país. Exacto, pues, ¿no? exacto, porque si es que hacen eso, perfecto, usted eligió eso, usted eligió que hagan eso. Y asuman la Y si no hacen eso, entonces exijamos que cumplan un poco lo que mencionabas también de seguridad política. Juan Esteban, hoy se presenta el libro, ¿a qué hora es? A las 7 de la noche en Librería Rayuela. La librería Rayuela, acá por detrás de la 6 de diciembre. Exacto, atrás del Megamaxi. Ya. Bueno, entonces la librería Rayuela, yo he intentado decir, o sea, deconstruirme, tiene una cosa así, de deconstruir las propuestas, pero me alegro de que ustedes estén primero pensando y trabajando en esto del país y de la política, y segundo, que además se produzca el documento, que es tan importante, ¿no? Así como el plan, un libro siempre nos ayuda a entender las propuestas. Felicitaciones, éxitos. Ahora lo presenta Luis Verde Soto. Luis Verde Soto, César Ulloa y Mercedes Plasencia. Ya. Tenemos un cartel de toreros. Sí, estuve viendo también el libro de primera. César Ulloa, que es sobre el populismo. Maravilloso. Que está de primera, sí vale la pena. Con él hemos conversado ya algunos temas. Entonces hoy a las 7 de la noche en la librería Rayuela, Juan Esteban Guarderas y su libro de Construyendo un plan de gobierno y de Construyendo un desgobierno, un plan de desgobierno. Así es. Gracias por producir, Juan Esteban. Y gracias a ti, Francisco. Estamos en una época clave. La última vez que estuve aquí yo le felicité por su defensa de la democracia. Esperemos que podamos seguir. Que podamos seguir, que nos esperen tiempos mejores. Gracias, Bernarda, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y con ustedes nos estamos encontrando el día de mañana. Ha estado con nosotros Bernarda Callejas y Juan Esteban Guarderas, quien presenta hoy en la librería Rayuela su libro Deconstruyendo un plan de gobierno. Deconstruyendo un plan de desgobierno. Ya ven que es difícil. Gracias y hasta mañana.